Yo voy a introducir un poco, dando una perspectiva de lo que es el mecanismo de informe, el proceso de informes en Naciones Unidas en el que participamos recientemente. Acá, darle un panorama general de la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Este mecanismo forma parte del sistema convencional de derechos humanos de Naciones Unidas, que supervisa el cumplimiento de los tratados ratificados por los Estados. El Tratado de la CEDAW en cuestión busca promover la igualdad de género mediante evaluaciones periódicas, pero enfrenta limitaciones debido a que el país Cuba no ha aceptado la competencia de los órganos de tratados para examinar casos individuales. Esto impide, por ejemplo, que las mujeres cubanas accedan directamente a la justicia internacional en caso de discriminación o violencia de género. Además, los retrasos prolongados del Estado cubano en la presentación de los informes dificultan también que el comité pueda monitorear de manera oportuna el cumplimiento de las recomendaciones que le hace al Estado. Estas barreras reducen la presión internacional sobre Cuba y perpetúan problemas estructurales al limitar el alcance efectivo de las evaluaciones periódicas ante la CEDAW. En medio de este contexto, la sociedad civil, a través de la presentación de informes alternativos y el monitoreo de las recomendaciones, influye en la rendición de cuentas y el fortalecimiento de los derechos de las mujeres. Esta participación ha evolucionado significativamente, pasando de una escasa visibilidad en los primeros informes de Cuba a una estructura más diversa y fortalecida en 2024. Su contribución permite identificar brechas, impulsar cambios estructurales y visibilizar problemáticas como la violencia de género y la discriminación. Estas acciones no solo complementan los informes estatales, sino que también aseguran que los compromisos internacionales se traduzcan en políticas efectivas y realidades concretas. El proceso incluye una revisión periódica a través de informes que se complementan con las observaciones finales del comité, que también pueden emitir recomendaciones generales en temas específicos. En el caso de Cuba, el comité ha supervisado avances y desafíos en áreas claves como la violencia de género y la participación política de las mujeres, resaltando el papel de la sociedad civil en el fortalecimiento de este mecanismo en la presentación de informes. Desde que Cuba se adhirió a la CEDAW, a la Convención de 1980, ha sido examinada 6 veces. Si bien han logrado avances como la adopción, por ejemplo, del Código de Familia en 2022 y el reconocimiento del feminicidio, ya el Estado da datos que antes no los daba, persisten desafíos importantes, incluidos refugios insuficientes, o dicen que crearon algunos, ahí están, pero no creo que hagan mucho, para mujeres en situación de violencia y datos desagregados inadecuados. Además, las represalias contra las defensoras de derechos humanos y las limitaciones en el acceso a Internet limitan el compromiso, el cumplimiento de estas recomendaciones. La supervisión de la CEDAW permite evidenciar estos problemas, abriendo un espacio para que la sociedad civil exija acciones concretas al Estado. El proceso de revisión se organiza en un ciclo promedio de 24 meses, desde la presentación del informe nacional hasta la emisión de las observaciones finales, que sucedió a principios de noviembre, creo que salieron las observaciones finales. 29 de octubre específicamente salieron las observaciones, que es lo que culmina el proceso, más o menos 24 meses. Empieza con la presentación del informe del Estado, que abre la primera etapa donde las organizaciones de la sociedad civil pueden presentar informes para recomendar al comité qué preguntas hacer al Estado sobre el cumplimiento o incumplimiento de las recomendaciones que hizo en el examen anterior, y también para abordar temas medulares que el Estado ha omitido en su informe nacional. Luego, este proceso culmina cuando la CEDAW envía un listado de preguntas al Estado y las respuestas del Estado concluyen esa primera etapa. La segunda etapa es cuando la CEDAW determina una sesión y una fecha específica para hacer el diálogo interactivo con el Estado, que fue en lo que participamos nosotros. En ese proceso se abre y las organizaciones de la sociedad civil tienen la oportunidad nuevamente de enviar informes a la CEDAW, mostrando su preocupación, pero ya con temas mucho más actuales. Ya no está tan vinculado a las recomendaciones que hizo en el proceso anterior. Y esta fase culmina cuando se hace el diálogo y el comité emite las observaciones finales. Sin embargo, todo este proceso se ve afectado por los retrasos que el Estado tiene en la presentación. El retraso del Estado cubano para la CEDAW específicamente es de 37 meses, 3 años y tanto. Y en el último informe fueron de 10 años,
sí, 2017 era cuando tenía que presentar, no, 5 años de retraso para la presentación de este informe, es decir, que estuvo desde 2013 hasta 2024, 10 años sin que se supiera sobre la situación de las mujeres, porque el proceso de examen ante la CEDAW se repite aproximadamente cada 4 años y medio. Esto es un proceso cíclico, así que pasó ahora, pero dentro de 4 años, 5 años, debería haber otro proceso. El rol de la sociedad civil en este proceso es crucial, o sea, no solo en estas dos oportunidades. Es lo que ha contribuido, por ejemplo, a destacar las violaciones de derechos de las mujeres de la comunidad LGBTI que se mencionaron, y las mujeres afrodescendientes que también se mencionaron, y que antes no era el foco central muchas veces, en la discriminación laboral, que es un punto también, un tema de orden en esta última sesión. Permitió además la participación de las organizaciones de la sociedad civil en 2024, abordar, o sea, impulsar esta rendición de cuentas, que tuvo un impacto directo en esas observaciones que se emitieron a finales de octubre. También, bueno, ya había mencionado que la participación de la sociedad civil cubana había evolucionado significativamente. Por ejemplo, entre los periodos de examen de 1983-2006, la participación estaba limitada a organizaciones vinculadas al Estado nada más, la Federación de Mujeres Cubanas, con muy poca diversidad, o ninguna, por decirlo así, de voces independientes. Desde 2013, esto es la primera vez que las organizaciones de la sociedad civil empiezan a participar en el proceso de la CEDAW. Esta vez fui yo con Cubalé la que participé en ese proceso, pero dio una posibilidad de tener una perspectiva diferente a la que se tenía hasta en ese momento. En 2024 la participación alcanzó un récord increíble, la verdad que hasta a mí me dejó asombrada. La participación, por ejemplo, se presentaron en total 27 informes, de ellos 19 fueron presentados por organizaciones de la sociedad civil independiente, superando las organizaciones bajo control del gobierno, que presentaron solo 8 informes. De los presentados por las organizaciones independientes, 13 fueron presentados en coalición, lo que habla de un trabajo de colaboración sumamente fuerte y de preparación previa para esto. En todo el proceso, ya sea presentando informes individuales o en coalición, participaron más de 40 organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, la participación no fue igual para presentar recomendaciones al comité para el listado de cuestiones, que es uno de los dos, en el proceso de 24 meses, uno de los dos momentos. Por ejemplo, para el listado de cuestiones solo se presentaron 6 informes, todos fueron presentados por organizaciones de la sociedad civil independiente. Las Congo, las que están bajo control del gobierno, no presentaron ninguno, lo que da un indicio de que al Estado no tiene mucho interés en este tipo de procesos, y sobre todo sobre el tema de igualdad de género. De los 6 informes, 2 fueron presentados por organizaciones de habla inglesa, así que solo 4 fueron presentados por organizaciones cubanas en el exterior o dentro de Cuba, y solo 2 informes en alianza, uno por las organizaciones de habla inglesa y otro por las organizaciones cubanas, que integró a 2 organizaciones. Creo que ya el trabajo en coalición para participar en estos procesos ha sido una contribución bastante importante en esta parte, en estos procesos de incidencia. La contribución ha sido, bueno, bastante importante en toda esta parte, no solo con la CEDAW, porque también hay otros procesos que vinieron previo, por ejemplo, como el Comité contra la Tortura y el Comité de los Derechos del Niño, que también se abordaron temáticas de género, pero la presión que ha hecho la sociedad civil en estos espacios ha logrado que se adopten marcos legales, incluyendo, por ejemplo, el reconocimiento del feminicidio, que el Estado antes no se negaba a hacerlo, y esto es un trabajo que ha hecho la sociedad civil presionando de una forma u otra. También, amén de todo de este esfuerzo, también siguen existiendo desafíos como la represión estatal. Los recursos limitados y la falta de experiencia siguen afectando la calidad de muchos informes. La colaboración con las organizaciones en el exterior, o sea, las que están dentro de Cuba y las que están fuera de Cuba, ha sido fundamental, porque ha propiciado el fortalecimiento de las organizaciones en la isla, permitiendo amplificar los hallazgos y asegurar que el Estado adopte medidas concretas. El seguimiento posterior a la revisión que se dio ahora en octubre es fundamental, y creo que un poco ya Carolina abordará sobre eso. Yo solo quiero aportar unos puntos clave antes de finalizar, que sin ese monitoreo, que es de esas recomendaciones que se hicieron ahora, muy poco se va a avanzar
de manera efectiva, una incidencia directa. El Estado responde a toda la información que se presenta en esos informes que utiliza la CEDAW. Participar en esto si tiene resultados positivos, sí se provocan cambios en el Estado, sí no lo podemos hacer directamente, o sea, porque realmente nos sigue sin reconocer. Nosotros sentadas en la sala y le estaban preguntando por las organizaciones de la sociedad civil, nosotras ahí, y no nos veían, pero estábamos ahí. Y esa es una oportunidad. Entonces, seguir el monitoreo, que es la parte más difícil, porque no es que terminó ya, porque se presentó el informe, sino que tenemos que hacer un seguimiento y un monitoreo de velar, o por lo menos hacer mecanismos para verificar que el Estado está cumpliendo o no está cumpliendo con esas recomendaciones. Esa es la parte más importante de todo este proceso para una continuidad y que se vea en la práctica políticas efectivas en materia de género. Y ahí termino ya.